Un saludo a los usuarios de Cambio. Estamos con el exalcalde de Medellín, el doctor Daniel Quintero, a quien la Fiscalía le imputó en las últimas horas y a otros 10 presuntos implicados de su administración los cargos por peculado, por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e intereses indebido en celebración de contratos por sus presuntas actuaciones alrededor del caso que se conoce como Aguas Vivas. ¿Cómo recibe usted o cómo recibió usted esta situación? Pues Armando, como se esperaba, en un proceso que ha sido tremendamente politizado, un proceso que inicia en el gobierno de Federico Gutiérrez, un contrato que se firma en el gobierno de Federico Gutiérrez y en el que nos acusan, no como, digamos, a los políticos siempre lo acusan de firmar contratos y, y de hacer cosas, a mí me están acusando es de, no de firmar el contrato, de terminar el contrato y de no pagarlo. Eh, y pues la fiscal se metió una enredada tremenda. El juez no avaló la imputación. eh, Dijo además que va a ser estudio material de la misma. Y no solo eso, sino que silenció o no permitió la participación de la alcaldía de Federico Gutiérrez, que se había presentado como víctima. Y no la avala y la va a estudiar de fondo si la permite o no, porque es que fue el gobierno de Fico el que firmó el contrato de Aguas Vivas, un proceso además que hace parte de una denuncia que hicimos desde el año 2022, en la que denunciamos cómo el gobierno de Federico Gutiérrez cogía lotes, los sobrevaloraba, luego los recibía la alcaldía de Medellín como obligaciones urbanísticas, enriqueciendo a los dueños de los lotes. Y lo que hace el alcalde Federico Gutiérrez, nosotros denunciamos en 2022, en 2024, contrata a la fiscal que lleva el caso y se la lleva a su despacho, desvían la investigación y en lugar de acusar a Federico Gutiérrez, pues es que nos acusan a nosotros. Y eso es lo que está quedando en evidencia. Lo de ayer fue vergonzoso desde todo punto de vista. Incluso acaba de escribir Iván Cancino, que es uribista hasta donde entiendo, que no me conoce. Dice, yo no conozco a Quintero, pero lo de ayer de Medellín es una vergüenza. Esa imputación se tiene que caer y pues se ha reconocido que a lo que hay aquí es un intento de sacarnos de la candidatura a la presidencia, porque saben que si llegamos los vamos a meter a la cárcel, no solo por Aguas Vivas, por Hidroituango, por sus alianzas con la oficina de Envigado. Y no solo ahí, es que este es un país que es experto en dar no solo falsos positivos, sino errores del sistema, como llamo yo, a los graves actos de corrupción en Odebrecht, en y tanto escándalo que hay en este país, Odebrecht y el otro Reficar y tanta cosa pues que pasa en este país. Sí, señor, pero doctor Quintero, de todas maneras, pues la fiscalía le imputa a usted dos delitos y esto no es, ¿cómo recibe usted esto en pleno calentamiento de la campaña electoral? Como una gran oportunidad, Armando. A nosotros Sí, nos tiran piedras, cogemos las piedras, armamos sobre ellas la plataforma para transformar el país, para resetear la política. ujú, Y no solo vamos a resetear la política en Colombia, sino que vamos a empezar por la justicia. Nadie me puede decir a mí que en este país la justicia es igual para los que tienen plata que para los que no tienen plata. ujú. Acá el que tiene plata tiene una justicia, el que no otra. Los ladrones entran por una puerta, en la fiscalía salen por otra. Los procesos duran eternidades para los delincuentes hasta que prescriben y por eso la gente no pone las denuncias. La justicia en Colombia eh, ahora la usan para perseguir a los que pusimos las denuncias. Lo que pasó ayer, por ejemplo, es una demostración de lo que hay que reiniciar en este país, de lo que hay que resetear en este país y lo vamos a resetear. Sí. ¿Cómo se explica usted que usted dice que tiene el apoyo de la gente de Medellín y en las elecciones pasadas su candidato, la persona que le confrontó a Federico Gutiérrez, Juan Carlos Upegui, le fue tan mal electoralmente, solamente el 10% de los votos? ¿Cómo Realmente traduce usted ese resultado en su gestión? yo creo que lo primero que hay que mirar es, por ejemplo, la última encuesta de Inbamer. Ujú. Además que fue cuando nos anunciaron que nos iban a imputar, más subimos en el apoyo popular, más gente nos apoya porque saben lo que está pasando. Pero ¿de dónde vienen nuestros votos hoy? Hoy ya somos el segundo mayor elector de Antioquia, Ujú. incluso diría que somos el primer elector de Antioquia y de los jóvenes de este país. Entonces, de Antioquia y de los jóvenes a nivel nacional que han visto la batalla que hemos dado por transformar la educación,
por convertir en su momento a Medellín en Valle del Software, en distrito de CTI, que le dimos computadores a los niños, que enfrentamos los grandes casos de corrupción en Antioquia, pero además no solo en Hidroituango lo denunciamos, sino que además fuimos capaces de arreglar Hidroituango, ponerlo a funcionar, evitamos un racionamiento a nivel nacional, pero no solo fue Hidroituango, la Biblioteca España, entregamos metrocables, o sea, hicimos un montón de cosas que realmente son demostrar. Bajamos los homicidios en el 42% en mi periodo en Medellín, bajamos el desempleo del 14 al 7%, convertimos a Medellín en la ciudad de, de mejor tasa de desempleo del país, de tasa de homicidios más baja del país. Los resultados son evidentes. Y los hechos, digamos, los fenómenos electorales, pues hay que entenderlos cada uno en su dimensión. Nosotros logramos algo que, por ejemplo, no logró mucha gente, muchos alcaldes, y es lograr el derecho a la oposición. Nosotros logramos el segundo lugar en Medellín, por encima del fajardismo, y ese derecho a la oposición nos permitió hacer una oposición seria, responsable al alcalde Federico Gutiérrez, que llegó a hacer lo que sabíamos que iba a hacer. Lamentablemente, no solo es el cartel de los lotes. Cogió a UNE EPM, una empresa querida por los antioqueños, la privatizó y los jueces le están preguntando que dónde está la plata. Hay huecos, basuras, homicidios todos los días en la ciudad. Lo que se había mejorado se está desbaratando. Y creo que eso es lo que ha permitido también que recuperemos puntos en Medellín, ya lo tenemos igualada, y que vayamos por el resto del país. Pero yo quiero hacer un llamado de atención de lo que pasó, por ejemplo, antier en Medellín, en Antioquia, pues el Valle de Aburrá realmente, Sí, y señor. es Azara Milré. Eh, ¿Por qué pasa eso en Medellín? ¿Por qué a una mujer trans no solo le quiebran las manos, los pies, la tiran a quebrar, sino que no la dejan sacar? Y llegan los asesinos y no la pueden sacar y la tienen que dejar ahí en la quebrada porque se sienten empoderados por un discurso eh, un discurso asesino. Medellín, Antioquia han sido el departamento de más homicidios, de más falsos positivos, de más simpatizantes de la OP asesinados. Eh, ha sido Medellín y Antioquia. ¿Y por qué? Porque es que así fue que trataron de convertir, de eliminar en Medellín toda diferencia. No es que en Medellín el agua vuelva a la gente de derecha, no es que mataron a la izquierda, a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle y a miles, para tratar de unificar y que los poderosos gobernaran como les diera la gana. Lo que hicimos nosotros en Medellín fue un acto valeroso de un grupo de jóvenes antioqueños que con los verdaderos valores de los antioqueños, que son el del trabajo, la disciplina, pues fuimos a enfrentar a esas mafias corruptas, las dejamos en evidencia y hoy que ellos nos enfrentan a nosotros con el poder, pues no nos hemos dejado y no nos vamos a dejar. Nos vamos a seguir enfrentando hasta llevarlos a la cárcel. En esto de las percepciones de los políticos, la que usted defiende, de todas maneras, si nos fijáramos por las encuestas, pues Federico Gutiérrez tiene muy buena aceptabilidad dentro de su ciudad y es una persona muy valorada por sus propios ciudadanos. Eso es discutible. Vaya a Medellín y va a ver que No, lo digo por Medellín los hoy resultados de las encuestas. tiene dos bloques. Lo digo por los Y resultados de las encuestas. pues Guarumo es una encuestadora muy de derecha. Acaba de Ujú. sacarlo en 54%. Sí. Eh, arrancó en el 89% hace año y medio y viene en caída en picada. Y esa caída es el resultado precisamente del descontento de los ciudadanos. Es grande el descontento de los ciudadanos hoy. Primero porque es un alcalde que se dedicó a pelear en lugar de a gobernar. Y segundo porque no ha hecho nada. Es el alcalde con más plata en la historia de Medellín. Nunca un alcalde ha tenido tanta plata porque le dejamos a Hidroituango funcionando. Le Sí. dejamos financiado el metro del 80 y funcionando en ejecución. Y no se le ve una obra. Sí, Por el señor. contrario, se le caen las cosas. Es experto en que se le caigan las cosas. Ni un concierto de Shakira fue capaz de hacer. Sí. Dice el alcalde Federico Gutiérrez que una de las causas por las cuales él no está desarrollando bien su labor es por los obstáculos que le están poniendo en el gobierno nacional, que el presidente Petro se la pasa poniéndole zancadilla. ¿Usted qué opinión tiene de esa afirmación del alcalde Federico Gutiérrez? Un alcalde tiene que saber para quién trabaja.
un alcalde trabaja para la gente. Yo podía tener muchas diferencias con Duque, pero yo no me puse a pelear con Duque. Por el contrario, en pandemia nos lanzamos a trabajar juntos porque era la vida de la gente, lo que estaba en juego. Y luego sacamos el metro del 80. Y claro, y donde me tocó enfrentarlo, lo enfrenté. Pero nunca puse en juego los intereses de la ciudad. Yo lo que he notado es un interés del alcalde Federico Gutiérrez por llamar la atención en temas nacionales, haciéndole una oposición al presidente de la República. Ahora, eso le conviene a él, eventualmente, electoralmente le puede convenir mucho, pero le conviene a la ciudad, le conviene a un país que mandatarios estén agarrados unos con otros. Está bien que él pelee conmigo si quiere, pues estamos en la misma línea, los dos gobernamos a Medellín, pero pelear con el gobierno nacional muchas veces sin justa causa, pues no hace sentido. Y creo que le está haciendo mucho daño a la ciudad. Ahí casi deja a la ciudad sin metro, sin el metro del 80, que ya él había dejado en crisis no, que lo había matado el proyecto en su gobierno anterior, que me tocó lograr viabilidad técnica, rehacerlo, viabilidad financiera, COMPES, CONFIS, conseguir la plata, dejar la plata financiada, eh, luego aprobar cosas, aprobar una ley de la República para poderlo sacar adelante, y él en 3 meses ya se lo estaba tirando. Entonces, eso muestra que uno tiene que ser capaz de trabajar con el diferente, poniendo a la gente por delante. Eso es lo que no ha logrado Federico Gutiérrez. Pero ¿cómo puede trabajar el alcalde Federico Gutiérrez en un problema, por ejemplo, de la seguridad, cuando el presidente Petro interpreta que una organización como el Tren de Aragua debe ser tratada con amor? Pues al margen de que la interpretación que le había dado la traductora a la consejera de seguridad de los Estados Unidos, el presidente después reivindica que hay que darles cariño a estas personas. Naturalmente la filosofía del alcalde Gutiérrez es distinta. ¿Cuál es su propuesta respecto a la seguridad en caso de que usted tuviera la oportunidad de dirigir los destinos del país? Armando, es que la memoria a veces es corta. Si alguien ha tratado con amor a los grupos criminales ha sido Fico. No olvide usted que le condenaron a su secretario de seguridad porque había una alianza criminal entre el secretario de seguridad de la oficina de Envigado, óigame bien, para hacer quedar bien a Fico. Simulaban operativos en los que Fico se montaba en una moto, y iban y supuestamente capturaban a los delincuentes, pero realmente era un montaje. Y no solo eso, sino que cuando iban a hacer un operativo de la alcaldía los llamaban y les decían dónde era el operativo. Todo eso está en los expedientes, para que se volaran. Dígame quién ha sido más querido con los delincuentes que Federico Gutiérrez. Y voy a decir, así como hay derecha sana, y a veces se nos olvida reconocer que hay una derecha sana, de empresarios perracos, echados para adelante, un montón de cosas. Pero también una derecha mafiosa. Lamentablemente, la derecha mafiosa es la que ha gobernado mayoritariamente este país. Este país lleva décadas siendo gobernada por la derecha mafiosa, por las mafias corruptas. ¿Quiénes han sido más queridos con los grupos criminales que las mafias corruptas en este país? ¿Qué hice yo cuando llegué a Medellín? Dije, se acaban las alianzas criminales. Acabamos la gobernabilidad que venía desde Sergio Fajardo, que resultó en la captura de Villegas en el gobierno de Federico Gutiérrez, que había trabajado en todos los gobiernos anteriores como enlace con la oficina de Envigado, porque es la gobernabilidad. Todos saben ese proceso en Medellín lamentable que mató a miles de jóvenes, con el apoyo de los gobernantes. Jóvenes de Medellín asesinados con el apoyo de sus gobernantes. Pues mi gobierno dijo, se acaba eso. Y empezamos, creamos la Secretaría de la No Violencia. Yo nombré a un general de la República como mi secretario de Seguridad. Pusimos tecnología como nunca. Y el resultado es indiscutible. ¿Quién me puede decir a mí que nosotros no bajamos 42% de los homicidios? Si es que está ahí los datos. Mi alcaldía, mientras las otras empeoraron en términos de seguridad, la mía mejoró. Y no solo mejoró, logró la mejor mejora en la historia. Porque tenemos método, porque yo sé gobernar, porque entiendo y voy al fondo de los problemas. Yo entiendo los problemas como si fuera un sistema, y no simplemente pienso en las personas, sino en el sistema mismo. Y empiezo a hacer cambios que terminan debilitando las estructuras. Muchas veces ni ellas se saben que las estamos debilitando.
Sí, señor. ¿Por qué cree usted que al final de cuentas los que dictan sentencias sobre una administración son los electores? ¿Por qué cree usted que solamente el 10% de los electores acompañaron a Peggy, que era su candidato? Pues la elección fue bien particular, ¿no? Llena de engaños y de mentiras. Hoy la gente en Medellín reconoce que la engañaron, que se Sí, dijeron señor. mentiras, Ujú. pero muchas, muchas mentiras. Llegaron a decir que había un déficit económico en la ciudad, resultó ser falso. Dijeron que había un montón de procesos e irregularidades en nuestra alcaldía. Eh, Al final tuvieron que inventarse la imputación que trataban de hacernos ayer y se les está cayendo, Ujú. porque todo fue a punta de mentiras. Y la verdad también tengo que confesar, yo no le pagué a los medios, porque es que Fico y otros son expertos financiando medios, yo no. Yo esa plata me la gastaba en la gente. Y por eso los resultados de Medellín son tan buenos, pero nos atacaron tanto los medios. Sí. Eh, por ejemplo, ¿qué pasó en Medellín? Algo increíble, yo no sé si la gente lo sabe. Yo pongo la denuncia más grande en la historia de Colombia contra un grupo político económico como es el GEA por Hidroituango. A ellos los condenan, les toca pagar 4.3 billones de pesos, nos admiten otra demanda por 10 billones de pesos que está en curso en este momento, admitida ya por el Tribunal de Antioquia. Además, imputaron hace una semana a varios de los responsables por 390.000 millones, funcionarios de Fico. Y lo que hacen ellos, así como en mi caso ahorita, ellos contrataron a la fiscal, lo que hacen en este caso es que contratan al colombiano, no lo contratan, lo compran. Escúcheme lo que estoy diciendo. Los dueños de Hidroituango compran al colombiano. Eso debería ser un escándalo. Sí, pero el Y colombiano, ayer sacaron 6 columnas en contra mía diciendo que me han imputado y es falso. claro, No nos pero imputaron. el Y no colombiano, nos imputaron porque el juez no avaló la imputación. el colombiano es propiedad de varios empresarios, no solamente de Hidroituango, sino de varios empresarios que quisieron salvar el periódico. ¿Salvarlo de quién? No, salvarlo, me refiero de la crisis de la situación económica. Claro, lo que querían era salvarse ellos. Lo Sí, que pero me querían era refiero, salvarse ellos porque no hay un sector, no hay un solo dueño del colombiano, ni un sector político determinado, sino que es un no, no, grupo. no, si hay un sector político determinado, ese medio lo compró un grupo económico político, entre los que están, además, lo que voy a decir es bien importante, es que el presidente con concreto, a su vez, el mismo de Hidroituango, era el presidente de la Junta Directiva del colombiano, del que acaban de imputar, los que acaban de imputar por corrupción. Entonces, cuando los medios se corrompen, cuando la justicia se corrompe, hay que resetear el sistema. Y esto le duele a la gente, y esto le duele a los corruptos, esto le duele a los poderosos. Pero eso es lo que quiere Colombia. Colombia no quiere más esta guachafita en la que hacen lo que les da la gana. Claro, Eso es lo que vamos a resetear. pero el colombiano es un periódico de mucho prestigio, es un periódico que hace un periodismo, Permíteme reírme un rato, qué pena, por eh, Dios. Yo me sólido, río, serio. pero me río muchísimo. Hace Sí, una semana sacaron una nota, oigan esto, para que escuchen la seriedad de ese medio. Eh, Sacaron una nota que decía eh, la, el vínculo de Quintero con alias Pitufo, el escándalo este que hay sobre un contrabandista muy grande que hizo quebrar a miles de colombianos que producían en Colombia y que fueron quebrados por el contrabando. Bueno, entonces empieza uno a leer el artículo, yo los invito a leerlo. Y lea, y lea, y lea, y lea, y no aparece Quintero por ninguna parte. Y luego por allá aparece que es que resulta que hay un general que parece que está involucrado, y el general era también general cuando en 3, 4 meses, mientras fue alcalde, mientras yo fui alcalde. El vínculo de Quintero, por Dios. sí. Cuando hice el reclamo, cambiaron el titular. Pero ya que habían hecho previamente, la estrategia que usaron en Medellín, unas bodegas que son financiadas de uno, de dos o de cero seguidores, habían tomado el pantallazo del colombiano y lo habían distribuido a cientos de miles de personas en una operación sistemática de eliminación, porque es que en Antioquia no les gusta el debate, eliminan, matan, anulan.
Y eso es lo que intentaron hacer con nosotros, no solo por mí, no solo para eliminarme a mí, sino para que nadie en el futuro se atreva a enfrentarlos. Y eso que hicieron conmigo en Medellín es lo que están haciendo hoy con el presidente. Sí, Eh, señor. no es solo, no es solo tratar de vencerlo en el 26, es tratar de que nadie se atreva jamás a apostar por una política diferente, Armando. Armando, este país lo tenemos que cambiar y hay gente buena para cambiarlo, pero resulta que cuando alguien bueno se mete a la política, lo están esperando con changón para dispararle. Sí, ¿Y decía, quiénes? Las mafias corruptas que se apoderaron del país. Hay más gente buena que mala, pero los malos son los que están gobernando. a propósito del presidente, el presidente decía en campaña, cuando era candidato, que él necesitaba un poco más de 4 años para su proyecto político. Y decía que, porque como no hay reelección, que la persona que él creía que podía ser confiable para que siguiera, tomara la posta de su proyecto político era usted. ¿Eso cómo va? ¿Cómo está en este momento? Yo cuando hago una campaña pienso es en convencer a las mayorías y ojalá a todo el mundo, incluso a lo que yo llamo la derecha sana, Sí, a los de centro que a diferencia de los líderes de centro, hay mucha gente que simplemente no se identifica con ni la izquierda ni la derecha, porque lo que le importa es que al país le vaya bien, pero también con las causas, las luchas de izquierda, pero yo llamo la izquierda sana también, la izquierda buena, que lo que está pensando es en que a la gente le vaya bien, que el trabajador le paguen su salario de forma justa, digna. Yo me hago una pregunta, ¿en Colombia el salario es justo? Hay una forma sencilla de saber que no es justo. Si la gente no le da para darle educación a sus hijos y para ahorrar para una casa, si después de toda una vida sigue pagando arriendo, eso nunca fue justo. Si cuando termina no se pensiona, eso no fue justo. Y cuando estamos en un país así, pues tenemos un problema serio que hay que arreglar. La salud. Yo creo que el que diga que la salud en Colombia está bien, pues está equivocado. Lo que había antes estaba mal, lo que está pasando ahora está peor y hay que cambiarlo completamente. Yo tengo una propuesta para resolver el problema de salud en Colombia y lo vamos a hacer, lo vamos a resolver. Pero para eso hay que resetear el sistema, insisto. Y resetear es incluso eh, hablar de constituyente. Este país, Armando, vos y yo nos tenemos que sentar y muchos otros y decir qué país queremos. Necesitamos que a todos nos vaya bien. Y eso es posible. Y prueba de ello es mucho de lo que hicimos en Medellín. A todo el mundo le fue sí. mejor. ¿Usted, en caso de llegar a la presidencia, llevaría al país a una constituyente? Sería mi primera acción, además. Yo Ujú. creo que estoy convencido que este país tiene que ya renovar su constitución. Lo hicimos en el 91. Hay defensores a muerte de la constitución del 91. mm, Y yo creo que la constitución del 91 fue importante Sí, con señor. respecto al país que teníamos. Pero esa constitución ha muerto. Esa constitución no está lista eh, para enfrentar los retos de hoy y mucho menos los del futuro. Armando, ¿qué se viene no para Colombia, para el mundo? Que lo que está pasando en Estados Unidos no es un accidente. Las tarifas o los aranceles que vienen poniendo en Estados Unidos no son un accidente. Estamos entrando en una nueva era. Y esa nueva era se confirma también con el cierre migratorio. Estados Unidos, que antes necesitaba migrantes, deja de necesitarlos. Empieza a colocar tarifas porque empieza el proceso de industrialización o robotización de las economías desarrolladas. Elon Musk y Figure y otros están desarrollando ya robots que literalmente lo que van a hacer es reemplazar la fuerza de trabajo humana, la humanidad. Sí, Y en señor. ese orden de ideas, si Colombia no se pone las pilas, lo que viene es no te imaginas lo que se viene. Ujú. Eh, no es que la inteligencia artificial vaya a acabar con Colombia, no es que países usando inteligencia artificial van a acabar con Colombia, no es que las empresas, eh, la inteligencia artificial las vaya a matar, no, es que empresas que usan inteligencia artificial van a acabar las que no. Y lo mismo, no es que la inteligencia artificial le vaya a quitar el trabajo a la gente, no, es que gente que usa inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a las que no. La Sí. pregunta es, ¿en Colombia estamos dando los pasos para enfrentar lo que se viene? No. Pero ¿cómo logramos enfrentar esas realidades con una constitución nueva? Pues lo primero es que hay que cerrar el Congreso.
Este Congreso ni cambia ni deja que el país cambie. Es un Congreso que solo se une para lo malo. Cuando hay que aprobar algo que es malo para la gente, piden 3.000 millones de pesos. Y para aprobar algo que es bueno para la gente, piden el doble. Sí, Es señor. decir, es un Congreso que no representa al país. Segundo, hay que acabar las notarías, hay que acabar las cámaras de comercio, hay que acabar las curadurías que se dedican a quitarle plata a la gente con problemas que podría resolver de forma clarísima la tecnología. Todo eso que hacen las notarías, las cámaras de comercio, yo lo hago con tecnología. En 2 meses les hago una aplicación que hace eso y no le cobro un peso a la gente. Además lo hicimos en Medellín. En pandemia creamos un sistema para registrar empresas y en 2 meses teníamos más empresas registradas formales e informales que la Cámara de Comercio. Y lo de las notarías, pues eso es una vagabundería. Eso se convirtió en puestos para los amigos de los políticos que se eligen, Sí, señor. mientras la gente tiene que trabajar todos los días. Eh, Podemos cambiar este país. ¿Y por qué yo hablo de una constituyente y de un reseteo de la política y de un reinicio? Yo llamo un controlar, suprimir. Es cuando las cosas dejan de funcionar, como hoy Colombia, que el problema no es de presidente, Ujú. el problema es de sistema. Eh, Tenemos que sentarnos otra vez a revisar qué está pasando con nuestras instituciones, con la Procuraduría, con la Contraloría, con la misma Fiscalía. Mire lo que pasó ayer, la vergüenza que hizo ayer la Fiscalía. Sí, Eh, sí, señor. En este proceso Ahora, para... Armando, no le tenga miedo a esta generación. Ujú. Esta generación está lista para plantear una nueva institucionalidad en la que nos vaya mejor a todos. Sí, Lo que necesitamos es que las mafias corruptas no hagan la constituyente, porque si las mafias corruptas hacen la constituyente, pues estamos jodidos. sí, Pero si hacemos una constituyente, invitamos a lo mejor del país, que la ciudadanía elija de forma consciente en un proceso democrático quiénes son sus constituyentes, quiénes son los ciudadanos que van a elegir para que creen una institucionalidad que sea inmune a las mafias corruptas que hoy gobiernan el país. Vamos a mejorar este país. ¿O sí. usted cree, Armando, que esto va bien? No, lo que ocurre es que usted tiene el discurso, pero para eso necesita el poder, para hacer lo que usted está planteando. Poder que se obtiene con los votos y para ganar la presidencia son 12, 13 millones de votos. ¿Cómo va a hacer usted para convencer a los electores de este discurso cuando usted mismo dentro de la izquierda tiene tanta oposición? El director de la Unidad Nacional de Riesgo, el doctor Carrillo, dice que no votaría por usted ni para la administración del conjunto del edificio y que no le da la mano porque teme que le robe pese a que él no usa reloj. ¿Cómo convencer a los electores de que usted sí es la persona adecuada? Si dentro de su mismo movimiento o dentro del gran movimiento de la izquierda del pacto histórico tiene tantos rechazos. Pues Carrillo dice que yo no soy de izquierda y la verdad es que yo nunca he pretendido ser de izquierda. Yo soy más que de izquierda o de derecha, yo soy un ingeniero que resuelve problemas. Ujú. Y como ingeniero que resuelve problemas, si un problema necesita una tuerca de izquierda o de derecha, yo pongo la tuerca que funcione. Y así lo he hecho siempre. A mí me ataca la izquierda, en especial la izquierda bogotana. Yo lo llamo el Soviet del Parkway. Son como una élite ahí rara que se acostumbraron a ver una vida chévere, tomando vinito en Chapinero, mientras mucha gente en las regiones tuvimos que a pulso, en el marco de fronteras invisibles, de listados donde nos eh, citaban para matarnos, donde decían este es el listado de los que vamos a matar, pues nos tocó abrirnos caminos. Yo me gané la independencia creando empresa. Yo creé una empresa y con esa empresa logré la independencia económica para hacer política y nunca tenerle que pedir a empresarios plata para financiar mi campaña. Ninguna de mis campañas. Y Sí, esa independencia también, tengo que decir, hace que me vea un poco arrogante, porque yo nunca le pedí permiso a esa izquierda que ellos quieren que les pida permiso, ni a los poderosos de Antioquia, ni a nadie para aspirar. sí, Yo le he pero pedido permiso a la gente. Yo ahora voy a la gente y le digo, esto es lo que yo planteo para el país, esto es lo que yo quiero para el país.
y será Dios y la gente los que decidan. Yo digo, uno no tiene que tampoco enloquecerse tratando de convencer a la gente. Yo digo, eche su cuento. Mm. Y si a la gente le gusta, pues lo eligen. Y si no, que Dios quiera elijan bien. Claro, pero en esa dinámica, ¿cuál camino va a tomar usted? Porque si lo que usted llama el soviet del Paraguay, hay personas que no lo quieren, ¿qué camino va a tomar? ¿Usted va a participar en la consulta del pacto histórico o se va a ir por firmas con su movimiento independiente? ¿Cómo va a ser? Yo me he elegido siempre independiente, sin Ujú. partidos, sin jefes políticos. Así lo hice en Medellín. Así ganamos la elección más difícil de ganar en Colombia, porque después de haber votado por Petro en el 2018, yo me lanzo en Medellín y todo el mundo decía, "Esto es imposible que gane allá. Sí, señor. Imposible, ¿cómo va a ganar allá? Por Dios". Eh, y pues ganamos con la mayor votación en la historia, el alcalde además más joven en la historia de Medellín en ganar una elección. Y, y dimos resultados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si nos dejan, si nos permiten entrar obviamente a las consultas, pues yo me enfrentaré contra los que quieran en consulta en marzo. En marzo habrá una consulta. Los ciudadanos de todo el país vamos a salir a votar y a escoger a quién queremos que vaya a primera vuelta para unificar fuerzas. Pero en la Pero si consulta, no, en pero la si no me consulta, dejan, pues me voy solo. pero en la Ahora, yo, consulta del pacto histórico me refiero. es que hay Para- dos. Hay una consulta del pacto histórico que es en sí, octubre sí, señor. y hay otra que es en marzo. Ujú. Eh, la del pacto histórico es la de Carrillo y la de algunos ahí, y Bolívar y otros. Esa. Esa es la del pacto histórico, Sí, señor. que Usted no no va es que no es el movimiento que eligió a Petro, tampoco también hay que decirlo, porque a Petro lo eligió unos movimientos más abiertos, que recogían la izquierda dura, llamémosla la del pacto, pero también recogían los sectores independientes, liberales, e incluso eso llegó hasta Arroyo y otros, Luis Gilberto Murillo, bueno, otros. Eh, Eso de alguna manera se, se va a ver representado en lo que se llama el Frente Amplio. Ujú. El pacto ya no es el pacto que hubo hace Sí, cuatro sí, sí, años, sí, ese es un partido que se llama Pacto Histórico, pero es un partido. sí, Y pues como tú lo has dicho, en ese partido, pues no es que tenga tantos apoyos. Por lo que he dicho, yo soy un tipo independiente sí, señor. Pero y para que haya a la que precisión, sí voy, a la que sí voy es a la consulta de marzo. sí, señor, para que haya precisión, el presidente Petro ha pedido a sus seguidores que se unifiquen para que tengan mayor cohesión y tengan un movimiento más robusto para poder competir. En octubre va a haber una reunión, un llamado a las urnas de los seguidores del Frente Amplio, que es lo que quiere el No, no, presidente. no. Ese es el error. Te corrijo, Armando, ahí. No, Sí, en sí. octubre es pacto histórico, Ujú. pero no el pacto que eligió a Petro, sino el partido pacto, que le pusieron el mismo nombre, pero es simplemente tres partidos que se unieron. ¿Y Colombia, Colombia Humana, Polo y... usted quién cree que va a estar en esa elección del pacto en octubre? Yo El creo, Roy, yo creo que eso Roy se lo va a Barreras, ganar Bolívar. va a Bolívar en estar- octubre, luego... María José eh, Pizarro no. pues sabe que yo creo que María José sería una excelente candidata. Ujú. Bolívar Eh, no, pero usted no sería un buen candidato. no, lo que pasa es que yo creo que hay que sumar en política. mm, el sectarismo puro, ese precisamente que tú hablabas ahorita, que atacan sin razón, Ujú. pues no suma mucho. Ahora, también tengo que decir que él le ha ido bajando, que le ha ido bajando, Que es otra y persona que tampoco lo quiere mucho a usted. sí, pero lo bueno es que es sin motivo, ¿no? Porque Ujú. es que si hubiera un motivo uno diría, pero es que yo a Bolívar no lo conozco. Sí, Entonces, cuando a uno no lo quiere a alguien que no lo conoce, uno dice, bueno, pues sus razones tendrán, pero serán más políticas que reales. ¿Cómo voy a odiar a alguien que no conozco? ¿Cierto? A mí no me cae mal Bolívar. Me dicen, ujú. ¿usted le cae mal Bolívar? No, pues que no lo conozco. Sí, O a Carrillo, pues que no lo conozco tampoco. Mm, Entonces a mí no me puede caer mal gente que yo no conozco. sí, señor. Mm, Ahora, Volviendo, a, lo volviendo que sí, a la tesis lo, que usted tiene, en lo- octubre lo va a que haber sí es cierto, en ujú. octubre va a ganar seguramente Bolívar, Sí,
Por si encima de hay, María. si hay consulta. Siendo María José, creo yo, eh, mm, más adecuada, digámoslo, pero en las elecciones no siempre funcionan como Sí. deberían ser. Entonces, Bolívar se va a presentar a esa elección a pesar de que perdió en Bogotá y no alcanzó ni siquiera el consejo de la ciudad. Eh, Eso en una ciudad que tiende a ser más progresista, ¿cierto? Sí. Mm, De pero hecho, toda elección es diferente, también hay que decirlo. Una claro, cosa es Bogotá, El otra cosa es presidente el Petro, país. el presidente Petro en Bogotá barrió, no recuerdo, sacó 2 millones de votos, creo. O sea, Bogotá se Sí, votó a favor del presidente Petro. ¿Por qué cree usted que Bolívar no sacó tan buena votación? ¿Y cómo cree que le va a ir a Bolívar si aspirara a la presidencia? pues, pues Interpreto, es que hablar mal de los otros candidatos me parece también terrible, ¿no? Yo más bien les interpreto, cuento que a mí me va a ir muy bien. interpreto su risa Eh, como una respuesta. yo estoy convencido que a nosotros nos va a ir muy bien. Sí, señor. Eh, Bueno, nosotros hemos ganado las elecciones más difíciles. Mm, Bolívar tiene que trabajar mucho en muchos temas que tiene dificultades. Por ejemplo, dividir tanto, ese divisionismo hace mucho daño. sí, señor. Divide, 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 y todo el día está dividiendo, dividiendo. Y resulta que en una elección es que sumar, 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 sumar. Sí. Entonces, ese sería como una de las cosas para mejorar. La segunda es que eh, hay gente que se retroalimenta en la derrota, que considera que la derrota es una forma de mostrar que es muy bueno. Y por el contrario dicen que quien gana es malo, porque ganó. Entonces, Bolívar dijo que él perdió Bogotá porque es que él es muy bueno. Yo creo que cuando uno pierde, uno tiene que mirar qué hizo mal. Yo les confieso que cuando se dieron los resultados en Antioquia, a pesar de que hoy ya logramos balancear la ecuación, estamos 50-50, maravilloso y toda la cosa, y logramos el segundo lugar, yo hice un análisis profundo en qué fallamos. ¿Por qué una ciudad con los mejores resultados en empleo, en homicidios, que puso funcionario Hidroituango, una tercera línea de metro, 400 colegios en obra, inventamos, creamos la matrícula cero en el país, etcétera, leemos computadores a los niños, pues no logra una continuidad? Y, y aprendí muchas cosas de eso. Hice un listado de mis errores, de lo que había que corregir. eh, y creo que esa también fue una de las razones para no entrar al gobierno del presidente Petro. Sí, El señor. presidente Petro me invitó, pero yo le dije, presidente, yo todavía tengo que hacer una reflexión sobre Medellín. Si entro ya al gobierno, no habría hecho una reflexión sobre Medellín. Sería como decir que todo fue bueno y no. Hay muchas cosas que corregir. En, en el análisis, yo vengo de ser empresario, de hacer MBA, de estudiar administración, etcétera. Yo soy ingeniero electrónico. En administración, eh, siempre se dice, y en liderazgo de alta competencia, que los mejores líderes son los que asumen retos, pero no solo eso, que aprenden más de los retos. Una persona se vuelve un gran líder cuando ha asumido varios retos en su vida, pero es el que más ha absorbido esos retos. Entonces, no tenerle miedo a nuevos retos y absorber de ellos más que cualquiera. Sí, Aprender de ellos más que cualquiera. Eso ha sido un poco mi vida. sí, Mi vida ha volviendo, sido de retos, de aprender muchos de ellos. Lo de Medellín fue el resultado de haber aprendido muchos, habiendo sido viceministro, habiendo siendo director de Impulsa, y ahí hicimos muchas cosas buenas, pero también muchas cosas para mejorar. La volviendo, presidencia pues va a recoger mucha de la experiencia también de los errores que cometimos en Medellín y de los aciertos, ¿no? volviendo a los nombres, en octubre, digamos que sale Bolívar y salen los otros candidatos de los otros partidos que se van a ir a enfrentar en las consultas en marzo. Usted llega a marzo independiente solo. Sí, señor. Yo creo, Armando, que hay que ganar elecciones. Para uno ganar la presidencia, no le puede tener miedo a ninguna elección. Yo Sí, estoy listo por presentarme en todas las elecciones que me permitan estar. Y si Claudia y si el uno o el otro me dicen, venga a una consulta, yo no le tengo miedo a ninguna consulta. Porque, porque Armando, yo no estoy aquí
por la ambición de ganar y de... No, yo estoy por la ambición de transformar. Y además, como le digo, me tengo confianza. Sí. Creo, A propósito de la creo palabra, que somos capaces de transformar este país. ¿Cuál es la invitación que he recibido? He recibido la invitación de ser parte del Frente Amplio, es decir, de ir a una consulta que se llama Frente Amplio, donde va a estar un candidato del Partido Verde, un candidato del Pacto o varios, que va a estar un candidato, varios candidatos independientes, los que llaman santistas, también seguramente van a estar allá. Y yo me voy a ir a recoger mis firmitas, voy a recorrer el país recogiéndolas, voy a llegar allá, como siempre lo he hecho, sin partidos ni jefes políticos, le voy a proponer algo al país y espero que el país me acompañe votando esa consulta y votando por nosotros para que lleguemos a segunda vuelta, pasemos luego, lleguemos a primera, segunda vuelta y gobernemos este país y reseteemos la política. Y resetear la política, pues es lo que he dicho, sí, señor. cambiar lo que no está funcionando, arreglar el país. Volviendo a la palabra que se mencionó, consulta, ¿qué opina usted de la consulta popular para aprobar parte del articulado de la reforma laboral que se envió en el Congreso? Yo creo que la mejor forma de saber que es buena es que el Congreso la quiere tumbar, Ujú. porque, porque el Congreso no le conviene que sean los ciudadanos los que tomen decisiones sobre su trabajo. Es una pequeña forma de empezar a resetear el Congreso. Ellos no quisieron aprobar la reforma para que la gente se ganara lo que se ganaba antes de Uribe. Eh, el salario o los recargos después de las 6 de la tarde, los domingos y festivos, y un montón de derechos que teníamos en los tiempos antes de Uribe. Llegó Uribe, hizo un montón de desastres, y el Congreso, ese Congreso mezquino, lleva 20 años protegiendo eso, que los colombianos no les alcance el salario para el arriendo, que a los colombianos no les alcance el salario para los servicios, que a los colombianos el salario los mantenga en la pobreza. Si el salario de un colombiano lo mantiene en la pobreza y en la pobreza extrema, ese salario está mal. Sí, Y entonces ahora le van a preguntar a los colombianos cómo quiere que se le pague. Y pues usted ya puede saber cuál va a ser la respuesta. claro, Que pero no, millones de colombianos vamos a salir a decirle a ese Congreso, sin vergüenzas, parranda de extorsionistas, acá está nuestro voto para que se haga lo que nosotros los ciudadanos queremos y no lo que a ellos les dio la gana hacer. sí, señor, pero no, usted dice que si gana las elecciones presidenciales, convoca una Asamblea Nacional Constituyente, cambia la Constitución, cierra el Congreso, un Congreso que al fin y al cuentas tuvo 20 millones de votos, o sea, es una instancia democrática legítima. Pues la constituyente va a tener más. Pero Sí, ¿cuál es el problema de cerrar un Congreso que no funciona? Pues hay que cerrarlo. sí, Vaya, pregúntele hoy a los colombianos a ver qué opinan de ese Congreso que obtuvo 20 millones de votos. sí, Es un Congreso corrupto, sí. A propósito de, una banda de extorsionistas. ¿Usted sabe cómo funcionan los congresistas en este país? Mire, ellos cogen, como ellos son los que eligen a la Procuraduría y a la Contraloría, entonces eligen procuradores provinciales o de los municipios, y esos contralores, esos procuradores, van y empiezan a extorsionar a los alcaldes y les abren procesos falsos, irregulares, y les dicen, o usted me da tal secretaría o lo jodo. Y si no le da uno la secretaría, pues le abren 1000 procesos. Eso es lo que hicieron contra nosotros. sí, Pero señor, eso es lo que hacen contra absolutamente todos los alcaldes. Ahora, usted habla de 20 millones de votos. ¿Cómo consiguen esos votos? Pero además Armando, pues comprados, pero además Armando, mire, eh, en Colombia hay un problema grave en la forma como se eligen los congresistas. Y es como se eligen por listas, y además voto preferente, no hay un castigo a la corrupción. Un partido como por ejemplo el liberal y el presidente de un partido como el conservador o cambio, cualquiera de ellos, tiene un incentivo a poner en su lista a gente que compre votos, que sea corrupta, porque el presidente de esos partidos los miden por el número de curules. Y el hecho de que esos senadores no tengan un distrito electoral hace que no haya algo que se llama accountability o responsabilidad electoral.
no hay Sí, nadie pidiéndoles cuentas. Si transformamos la forma como se eligen los congresistas, vamos a permitir que cada persona sepa cuál es su senador. En Estados Unidos, usted le pregunta a un ciudadano cualquiera claro. Eso cuál es, es el senador de su distrito y le dicen, el senador de mi distrito es tal. Entonces ellos están pendientes de ese senador cómo está votando. sí. En Colombia son 100. ¿A quién representan esos 100 senadores? Ciento y pico. A Y nadie. Y sí, luego si le mete a los representantes, pues menos. usted se siente representado en la política que usted plantea por el presidente Petro. ¿Y cómo evalúa usted la gestión del presidente Petro? Pues, el presidente es un hombre, va a haber petrismo en 100 años en Colombia. Ujú. Él es un hombre de ideas, yo lo llamo de ideas universales. Yo Sí, voté por esas ideas universales. ¿Quién me va a decir a mí que el planeta no se está acabando, que este planeta se está deteriorando, que el medio ambiente está siendo destruido? ¿Quién me va a decir a mí que hoy no hay un riesgo a la humanidad, con incluso la robótica avanzada, la migración, etcétera? Lo humano empieza a ser cuestionado, el significado del ser humano empieza a ser cuestionado. Pues desde mucho antes, Petro reconoció la importancia de la vida y del humano y arrancó con Bogotá Humana y luego habló de Colombia Humana, porque la humanidad hoy es un tema muy importante. Sin embargo, también tengo que ser franco. Una cosa es el presidente y otra cosa ha sido su gobierno. Eh, en seguridad, por ejemplo, yo en seguridad he sido un crítico de lo que ha pasado en seguridad. Eh, y yo pensé que eso me iba a causar muchos problemas con el presidente. También no haber entrado al gobierno me permitió ser crítico en algunos temas, dar consejos, porque cuando uno eligió a alguien, pues lo que tienes que darle consejos. Pero el mismo presidente en el Consejo de Ministros hizo un reclamo a su gobierno, un reclamo que yo creo que es sentido, y es, venga, las ideas que nosotros hemos postulado no se están ejecutando. Y, y hay que decir que ojalá los cambios que hubo ahorita de gabinete pues permitan mejorar eso. Lo que yo sí les puedo decir con certeza es que conmigo es diciendo y haciendo. Todo lo que propuse en mi alcaldía se cumplió, todo. perfecto. Yo soy un Muy ejecutor. Mi amables. alcaldía fue la alcaldía de mayor ejecución en el país, además, eh, de resultados en empleo, en seguridad, en todos los aspectos. Ahora, también hay que reconocer algo, el que no lo reconozca, pues no conoce este país, que al presidente no lo han dejado. Sí. Mire, yo le he dicho, este no es un problema de presidente, este es un problema de sistema. Sí. Al sistema, ¿Usted cree que al presidente no lo han dejado gobernar? Que hay un bloqueo institucional. eh, mire, ¿cómo funciona Colombia? Colombia funciona, yo me imagino a Colombia como un carro. Entonces está el conductor en el carro, ¿cierto? Y hay unos pasajeros, que somos todos los colombianos. Y, y el carro tiene un sonido. Y los pasajeros empiezan a decir, oiga, ¿sabe que cambie el conductor? Cambian el conductor y ponen otro. Y sigue el mismo sonido. Y ahorita estamos en esta elección y la gente está diciendo, hay que cambiar el conductor. Eh, ¿Y por qué no más bien paramos, abrimos el capot del carro, revisamos el motor, miramos qué es lo que no está funcionando, arreglamos el sistema y entonces reconocemos que ni Petro va a poder, ni nadie va a poder si no cambiamos el sistema? Yo escuché a alguien diciendo por ahí, no, es que conmigo no va a haber corrupción. Y yo me pregunto, pero es que si es el mismo Congreso. Cuando llegue se va a enfrentar al mismo Congreso, que es una banda de extorsionistas. Si no cambiamos el sistema, todo el que diga que en su gobierno no va a haber corrupción, pues está mintiendo. Porque el problema está adentro. Es ese sonido que todos estamos escuchando y que si no arreglamos de fondo el problema, si no reseteamos, si no le hacemos un control al suprimir a Colombia, pues no vamos a pasar, no vamos a avanzar. Perfecto, es el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien anuncia que sigue recto hasta marzo en su carrera electoral. Así es, ¿cierto? Marzo, mayo, junio, vamos a ganar esta presidencia, si Dios quiere, y la gente nos acompaña. Eso está muy amable. Un saludo para todos los usuarios de Cambio. Aquí están los planteamientos de Daniel Quintero,
quien aspira a la presidencia de la República. Muchas gracias.